Bienvenidos sean todos a esta conferencia que va a tratar de explicar de forma general los aspectos básicos de la mucosa bucal como órgano inmunitario y sus cambios ante el tabaquismo. Mi nombre es Ana María Golaseski y primeramente quiero dar las gracias por la invitación para poder compartir un poquito de mis conocimientos con ustedes el día de hoy. Siempre vemos a la mucosa bucal como una estructura anatómica, pero también debemos reconocer que la mucosa bucal funciona como un órgano inmunitario. Estructuralmente, la mayoría de nosotros se adapta a lo largo de la carrera a estar atento a las estructuras dentarias, a si hay caries, a si hay problemas periodontales. Pero este concepto debería ser muchísimo más amplio, pues la boca la constituye básicamente una serie de estructuras anatómicas que a su vez tienen diferentes tejidos y funciones, llamándose así sistema estomatognático. Hablamos de que tenemos labios, carrillos, lengua, paladar, incluyen los dientes, periodonto y las glándulas salivales. Debido a las diferencias estructurales entre estos diferentes tipos de tejido, hablamos entonces de un sistema complejo que trabaja al unísono para realizar múltiples funciones. Todos sabemos o es muy bien conocido por nosotros que la cavidad bucal como tal es la primera puerta de entrada para una gran cantidad de microorganismos. A su vez consta con una flora o con una microbiota abundante que se recambia constantemente. Tendríamos una microbiota transitoria y una permanente o residente. Estas condiciones únicas de la cavidad bucal nos permiten estudiar ciertos aspectos que en otras partes del cuerpo sería difícil de hacer. Debemos recordar las fases o los componentes que tiene la respuesta inmune. Hablamos de la respuesta inmune innata, en la cual está constituido por una serie de barreras mecánicas que vamos a ver más adelante, una serie de barreras químicas y barreras celulares. Cuando la respuesta inmune innata se ve inhabilitada para eliminar el antígeno, entra en acción la respuesta inmune adaptativa, que en líneas generales tenemos dos tipos de respuestas inmunes: la respuesta inmune mediada por anticuerpos, que sería la respuesta inmune humoral, y la inmunidad mediada por células, que sería la respuesta inmune celular. Esta división es netamente educativa. Sabemos que estas respuestas se solapan entre sí y que pueden estar activas varias en un mismo momento. También es bueno recordar que la respuesta inmune tiene una única función, que va a ser inhibir o eliminar cualquier antígeno del cuerpo. Cuando hablamos de antígenos, usualmente solemos asociar bacterias, virus, hongos y protozoarios, pero sería bueno también ampliar ese concepto de antígeno a sustancias químicas, puesto que antígeno es cualquier sustancia o producto que active el sistema inmune. Y es por ello que yo les traigo los cambios o cuáles son las cosas que se alteran cuando estamos en presencia de un paciente con tabaquismo. ¿Y por qué hacer esto? Bueno, porque existen muchísimas similitudes entre lo que ocurre en la cavidad bucal y lo que ocurre a nivel respiratorio. Entonces, entender un poco cómo se altera este sistema de defensa nos podría ayudar a comprender lo que ocurre a nivel pulmonar y obviamente nos ayuda a tratar a nuestros pacientes con tabaquismo. Realmente cifras en este momento no existen en Venezuela, pero para el 2011 existe este estudio en el cual nos habla de la prevalencia para ese momento del consumo del tabaco. Siempre se había dicho estadísticamente que el tabaquismo es más predominante en hombres que en mujeres, en una relación de 2:1. Si vemos la proporción en la cual los hombres fuman o sufren de tabaquismo en un 20.9% en comparación a las mujeres con 13%, vemos que ese 2:1
se ha reducido y que ya las mujeres están fumando de forma similar a los hombres. Eso hay que considerarlo porque hay aspectos diferenciales en el comportamiento de esta enfermedad en hombres que en mujeres. Por traerles a colación un ejemplo, las mujeres son mucho más resistentes a la cesación tabáquica. Es muy difícil que una mujer eh, concluya de forma exitosa su tratamiento y esto tiene que ver con procesos hormonales. Más preocupante aún es ver cómo están ingresando en esta data estadística los adolescentes. Hablamos que los adolescentes abarcan los hombres un 11% y las chicas 7.2%. Sabemos que existen otro tipo de estudios en los cuales nos habla de que con una tasa de 5 años de tabaquismo ya podemos ver ciertas lesiones en cavidad bucal. Si tenemos un paciente que inició tabaquismo en la adolescencia, vamos a ver cómo las lesiones aparecen en edades más tempranas. Por ende, patologías que nosotros estábamos acostumbrados a ver en pacientes muy viejitos o en pacientes de la tercera edad o en paciente adulto mayor, vamos a empezar a verlas en edades cada vez más temprano. Por eso hago un llamado al examen exhaustivo de cavidad bucal de todos los pacientes, porque no sabemos los hábitos psicobiológicos que puedan tener. Y este estudio comprueba que entonces el tabaquismo está iniciando en edades tempranas, lo que es una situación altamente preocupante. Existe también una tendencia a hacer los propios cigarrillos. Tal vez aquí en Venezuela no se haya muy marcada esta situación, pero en países como Europa, sobre todo en Estados Unidos, los pacientes suelen consumir cigarrillos realizados por el propio individuo. Se hizo un estudio en el cual se analizaron las características de este tipo de cigarrillos y hablamos de que eran significativamente más largos los cigarrillos hechos artesanalmente, por llamarlos así. ¿Qué significa esto para nosotros? Bueno, ese es un paciente que consume tabaco por un periodo de tiempo más largo, por ende está expuesto a todos los compuestos químicos por un mayor tiempo. Esto nos generaría que existiría una mayor proporción a aparecer lesiones. Pero ¿cómo afecta el tabaquismo directamente a la respuesta inmune, a la forma en la que la mucosa bucal funciona, bien sea desde el punto de vista estructural o arquitectónico o desde el punto de vista funcional? Bueno, habíamos dicho hace unos minutos atrás que la respuesta inmune innata estaba constituida por varios elementos, dentro de los cuales están las barreras mecánicas. La barrera mecánica no es más que el epitelio que tapiza la mucosa. Este epitelio está constituido por varias capas, suele ser un epitelio plano estratificado, pero este epitelio plano estratificado suele tener características diferenciales y es adaptable a la funcionalidad de la mucosa. Es así como tenemos una mucosa que debe ser sumamente resistente a las fuerzas masticatorias, como tal vez lo sería paladar y encía. En este caso hablamos de que este epitelio debe tener un grosor mayor y ser de tipo queratinizado. Pero hay sitios en donde realmente la funcionalidad es distinta. No existe un roce continuo con lo que serían los alimentos. Un ejemplo de ello sería, por ejemplo, la mucosa que tapiza el piso de la boca. En este caso hablamos de que el epitelio es un epitelio mucho más delgado y por ende hablamos de un epitelio no queratinizado. Y entonces, ¿por qué yo necesito saber esto? Bueno, porque cuando yo haga mi examen clínico, si yo sé los diferentes tipos de mucosa que tengo, puedo saber las distintas coloraciones que debo tener. Por ejemplo, en mucosa del paladar y en mucosa de encía, al tener un epitelio mucho más grueso, de forma natural, tendría una mucosa más rosada, más coral. Pero si vamos a piso de boca, en donde el epitelio es mucho más delgado, tendremos una mucosa un poco más roja y donde se visualicen las estructuras que están debajo de ese epitelio. ¿Qué sucede en los casos con tabaquismo? Bueno, entonces los productos tóxicos del tabaco, una vez que ingresan de forma inhalatoria al cuerpo, el cuerpo los
procesa, los metaboliza y la mucosa bucal tiene una doble exposición a ellos. Y me explico. La primera exposición de la mucosa bucal al cigarrillo es cuando lo inhala. Una vez que esos compuestos químicos son metabolizados, existe una segunda exposición a través de los subproductos. Uno de ellos es la cotinina salival. Esta doble exposición se expresa en que esta barrera mecánica se va a alterar, se va a engrosar. ¿Por qué? Porque yo quiero generar una barrera para que el antígeno no penetre. Y eso se expresa clínicamente en este tipo de lesiones. Hay unas que son muy evidentes, unas que son muy notorias, pero hay otras que son bastante sutiles. Entonces, bueno, aquí les traigo ciertas imágenes como la superior izquierda, en la cual se ve una placa de bordes irregulares, de un tamaño bastante amplio, de forma también irregular, pero que se ve bastante uniforme. Si vemos esta mucosa, tiene características diferentes a las que les enseño o les muestro en la imagen a la derecha. Este cambio en el epitelio se debe, como ya les expliqué, a un aumento en el grosor. Y en algunos casos, como ya les dije, es evidente y en otros no tanto. Y entonces tenemos imágenes como estas en las cuales, si no somos muy agudos visualmente, podemos en algunos casos pasar desapercibido este tipo de lesiones porque se enmascaran. ¿Qué importancia tienen estas lesiones? Bueno, que desde el punto de vista histopatológico, los cambios pueden ser bien importantes entre una lesión y otra, aunque clínicamente sean similares. ¿Qué quiere decir esto? Que las lesiones clínicamente, sin importar su aspecto, deben ser biopsiadas. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos adivinar cuáles son los cambios que han ocurrido en esa mucosa. Nosotros no podemos saber qué tiempo tiene esa lesión en boca. Podemos pasar de una mucosa que está relativamente sana y que solamente está engrosada por un proceso de acantosis, por ejemplo, o un aumento en el grado de queratinización, pero podemos tener que esa misma lesión en boca, que yo sospecho que no tiene nada, tenga diferentes grados de displasia o pasar a un carcinoma in situ. Estos cambios son estructurales. Estos cambios están asociados netamente al consumo de tabaco inhalado, el consumo de tabaco ingerido, como tal vez lo sería el chimó, el consumo del tabaco invertido, el consumo del tabaco de forma pasiva, y hablamos de aquella persona que no fuma, pero que tiene una cercanía con pacientes que sufren de tabaquismo. Desde el punto de vista estructural esto es lo que ocurre, pero ¿qué ocurre desde el punto de vista funcional? Bueno, que hay un aumento en el grosor del epitelio, porque volvemos a lo mismo. ¿Qué quiere hacer esa mucosa bucal como parte de un sistema inmunitario? Impedir que ingrese el antígeno. En este caso, el antígeno son los productos químicos provenientes del consumo del tabaco. Funcionalmente, además, los queratinocitos secretan una serie de sustancias químicas que favorecen de alguna manera el desarrollo de la respuesta inmune. Y así les traje a colación ciertas sustancias como interleucina 1, factor de necrosis tumoral alfa y factor transformador de crecimiento EICAM1. Si hablamos de EICAM1, hablamos de esas respuestas iniciales vasculares. Si hablamos del factor de necrosis tumoral e interleucina 1, ya hablamos de una estimulación de los otros elementos de la respuesta inmune innata. Entonces, los queratinocitos no solamente son una barrera mecánica, sino que tienen numerosas funciones. Una importantísima que se ha descubierto hace poco es que los queratinocitos expresan a los toll-like receptors. Los toll-like receptors son el link entre la respuesta inmune innata y la respuesta inmune adaptativa. Si el cuerpo no comprende que existe un antígeno en su sistema, no va a buscar eliminarlo. Por ende, el reconocimiento se hace fundamental. Y parte de ese reconocimiento siempre lo veníamos viendo como las células presentadoras de antígeno. Pues resulta ser que los queratinocitos se unen a este proceso a través de estos receptores. ¿Qué reconocen ellos? Reconocen componentes bacterianos, reconocen proteínas de choque térmico. Las proteínas de choque térmico son sustancias que generan las células cuando están en un estrés continuo. Un ejemplo de esto sería cuando tenemos
un aumento en los radicales libres y la célula se estresa y lo vamos a ver más adelante. Pero también reacciona la fibronectina y ácido hialurónico, que son componentes del tejido conectivo, que si están presentes nos habla de algún daño tisular. Pero resulta ser que estructuralmente esa membrana que cubre la mucosa bucal, que es un epitelio, tiene esa población intrínseca o propia, que son los queratinocitos, pero también consta de una población extrínseca. Aunque no las voy a traer todas a colación por un tema de tiempo, vamos a hablar de las células de Langerhans, que son células presentadoras de antígeno de forma excepcional. Se encuentran distribuidas dentro de este epitelio, usualmente en los tercios medios, que serían los tercios basal, y en los tercios superiores. Las células de Langerhans se encuentran distribuidas y antes se creía que eran estáticas, es decir, ellas se encuentran en los estratos basal y espinoso y se creía que estaban ahí. Hoy en día se sabe que no es así. Se sabe que ellas tienen la capacidad de migrar y moverse a través del epitelio. Y aquí les traigo un estudio que yo realicé de inmunistoquímica de pacientes con tabaquismo, en el cual se evidencia de un color vino tinto la gran cantidad de células de Langerhans que hay. Son células dendríticas y vean que pueden estar en los diferentes estratos del epitelio. Eso es muy bueno porque funciona como un sistema de vigilancia. Además de que tengo los queratinocitos presentando los antígenos, también tengo estas células que lo realizan. Pero ¿qué efecto tiene el tabaquismo sobre estas células de Langerhans? Bueno, resulta ser que afecta de forma cuantitativa y de forma cualitativa estas células. Y es así como Ribeiro y colaboradores nos habla de que esta distribución dentro del epitelio se ve afectada, lo cual nos habla de una alteración en la funcionalidad de estas células. Antes de proseguir, me detengo un segundo a explicar un poco cómo se ven afectadas. Bueno, usualmente ellas aumentan en cantidad. Este aumento en cantidad nos habla de que existe una necesidad de expresar mucho el antígeno, tal vez porque existe una falta de reconocimiento o de actuación por parte del sistema inmune adaptativo y hay una alteración en la distribución. Recordemos que ya yo había hablado que cuando hay un tabaquismo, usualmente la mucosa se engrosa y al engrosarse quiere que haya una gruesa capa de queratina que impida que ingresen los productos químicos. Esto también puede actuar, aunque actúa de forma impermeable, no ocurre en todas las zonas, no toda la boca aumenta su grado de queratinización y esto puede hacer que haya un efecto compensatorio por parte de las células de Langerhans. Existía un segundo componente de la respuesta inmune innata, que eran las barreras celulares. Típicamente vamos a llamarlo la bandera de esta respuesta inmune innata, son los neutrófilos. Los neutrófilos desencadenan la respuesta inmune inmediata y se ven altamente afectados por el tabaquismo. Gunsch y colaboradores para el año 2006 nos habla de que el porcentaje de viabilidad de esos polimorfonucleares es mucho menor en fumadores leves, es mayor en moderados, cuando los comparamos con los no fumadores. Esto es en surcos periodontales completamente sanos. Sabemos que el surco gingival es un microambiente en el cual existe una constante lucha entre el sistema de defensa y la carga bacteriana persistente. Y saber que la viabilidad de estos polimorfonucleares en un periodonto sano está alterada nos indica que si tenemos un proceso patológico, la viabilidad debe ser menor. ¿Qué significa esto? Que si yo no tengo neutrófilos viables, la respuesta o la efectividad que pudiera llegar a tener esta respuesta inmune innata a partir de los polimorfonucleares es nula. Ahora, ¿qué pasa en los pacientes con periodontitis? Bueno, hay una disminución de los neutrófilos en toda la cavidad oral.
Además, existe una disminución de los niveles de la elastasa. Entonces ya no solo tengo un problema con la viabilidad de esos polimorfos nucleares, sino que tengo una disminución en la cantidad de ellos. Este estudio no es solamente en periodontitis, sino es en toda la cavidad bucal. Los neutrófilos fluyen en algunos casos con el flujo salival, entonces interactúan mucho en cavidad bucal y que haya una disminución de ellos es un factor importante. Pero ¿qué pasa? No solamente ocurre esto, resulta ser que el tabaquismo tiene efectos sobre el estrés oxidativo. ¿Qué es el estrés oxidativo? Bueno, no es más que una producción de radicales libres, y esta producción de radicales libres son mayores una vez que se consume el tabaco, sobre todo de tipo inhalado. Los macrófagos y neutrófilos tratan de activarse, pero en algún momento se desgastan. Entonces hablamos de que el fumar cigarrillos debilita estos mecanismos antioxidantes. ¿Por qué? Por esa capacidad de desgaste. No todo el tiempo los macrófagos y los neutrófilos pueden actuar sobre un antígeno. ¿Por qué? Porque ese sistema de defensa, así como está hecho para encenderse, para activarse, para desactivar el antígeno, también está hecho para apagarse. Si yo consumo cigarrillos de forma continua, nunca estoy eliminando el antígeno. Ahora, resulta ser que tenemos neutrófilos circulantes. Hablamos de que en este estudio de Aguati, el tabaquismo afecta significativamente la viabilidad, pero de los neutrófilos circulantes. Y era lo que les venía diciendo hace rato. No solo afecta a aquellos neutrófilos que se encuentran de forma permanente en ciertos microambientes de la cavidad bucal, sino que los afecta de forma sistémica. En tercera instancia, en la respuesta inmune innata existen unas barreras químicas, por mencionar algunas. Sabemos que las barreras químicas están íntimamente asociadas con la saliva, que es un flujo que baña constantemente la cavidad bucal. Bueno, la respuesta inmune innata en cuanto a la cavidad bucal la saliva cuenta con péptidos antimicrobianos como mucinas y glicoproteínas, cuenta con un grupo importante de alfa y beta defensinas que se sobreexpresan en casos de carcinoma. Hablamos de que allí trata de haber una regulación del sistema inmune ante un antígeno, y también tenemos calprotectina. Otras barreras químicas es la estatina 5, que tiene un efecto sinérgico con una serie de sustancias que afectan de forma directa el metabolismo microbiano. Por ejemplo, tenemos la lactoferrina, que inhibe lo que es el metabolismo del hierro, importante para las bacterias. También tenemos que dentro de la saliva tenemos la prostaglandina E2, que sabemos que es un proinflamatorio importante. Pero ¿qué pasa con todas esas propiedades antibacteriales que tiene la saliva de forma natural? Bueno, en este estudio de Sichowska y colaboradores existen cambios importantes en estas propiedades antibacteriales. ¿Por qué? Porque no están en las mismas proporciones. Entonces, si yo tengo una alteración de la calidad antimicrobiana de la saliva, voy a tener una mayor predisposición a la aparición de algún tipo de enfermedad oportunista. Más aún, Rodríguez Rabasa indica que existen alterados niveles o alterada expresión de niveles de citocinas, quimioquinas y hormonas en flujo salival. O sea que este estudio corrobora lo que ya les venía diciendo. Por ende, el cigarrillo o el consumo inhalado del cigarro afecta de forma importante la respuesta inmune innata. Si yo tengo un antígeno, lo primero que se activa es una respuesta inmune innata en sus barreras mecánicas, en sus barreras químicas y en las barreras celulares. Pero si yo no logro eliminar ese antígeno, tiene que dispararse entonces una respuesta inmune de tipo adaptativa. Para que esto ocurra, tiene que haber un paso previo, que es el reconocimiento antigénico. Si este reconocimiento antigénico no ocurre, esta respuesta inmune adaptativa no se dispara. Entonces tenemos que hablar de reconocimiento antigénico.
¿Cómo reconozco yo entre lo propio y lo no propio? Bueno, volvemos a hablar de los toll-like receptors, que hacen reconocimiento, como ya lo habíamos mencionado, pero inducen la secreción de moléculas coestimuladoras y ciertas citocinas que modulan la respuesta inmune y activan los linfocitos T. Ellos son una familia amplia, los toll-like receptors se activan con numerosos estímulos, por ejemplo aquí tenemos expresado un microorganismo, pero existen otras sustancias que también los pueden activar. Resulta ser que la nicotina modula la expresión de los toll-like receptors, tal como nos dice OSCOEI y colaboradores. ¿Qué significa esto? Que si yo modulo cierta expresión de toll-like receptors, posiblemente ese reconocimiento antigénico no esté siendo eficiente. Y si no tengo un reconocimiento antigénico, no puedo desencadenar una respuesta inmune de tipo adaptativa. Más aún, no solamente cambia la expresión, sino que hay también variaciones genéticas en estos toll-like receptors, sobre todo en los tipo 9 y tipo 4. Y eso puede influenciar efectos sobre algún tipo de enfermedades, como en este caso se estudió las lesiones potencialmente malignas y malignas asociadas al Epstein-Barr y al herpes virus. No solamente existen los toll-like receptors, existen otro tipo de mecanismos por los cuales existe el reconocimiento antigénico. El complejo mayor de histocompatibilidad es la molécula más importante de reconocimiento. Tenemos el tipo 1 y tenemos el tipo 2. La regulación de este complejo mayor de histocompatibilidad se da a través de la secreción de citocinas. ¿Qué sucede? Cuando yo les inicié la conferencia, les dije que había una similitud entre lo que ocurría en la mucosa pulmonar y lo que ocurría en la mucosa de cavidad bucal. Bueno, resulta ser que aquí se hizo un estudio en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica asociada al tabaco. Este fue Camel y colaboradores. Y ellos hablan de que la actividad de los inmunoproteasomas está emparentada a lo que es el consumo de cigarrillo inhalado, resultando en una reducción de la presentación antigénica por parte del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1. Si yo expreso en menor cantidad este complejo mayor de histocompatibilidad, hago ineficiente a la célula. Si atamos eso a algo que acabamos de ver, eso explicaría por qué el número de células de Langerhans en pacientes con tabaquismo aumenta. Porque si yo soy ineficiente, voy a buscar más personas o más elementos para que me realicen el trabajo. Más aún, hablamos de que de forma circulatoria existen ciertos biomarcadores que se encuentran alterados y dentro de ellos aquí les nombro el interferón gamma, que afecta de forma significativa el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Entonces el reconocimiento antigénico se encuentra altamente alterado en pacientes con tabaquismo. ¿Quiénes expresan este complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2? Las células dendríticas. ¿Cuál es su función? Bueno, ellas tienen receptores para los linfocitos, además de secretar moléculas coestimuladoras. Ellas tienen que activar de alguna manera esta respuesta inmune adquirida. ¿A quiénes van a activar primero? A los linfocitos TCD4. Estos linfocitos TCD4 sí secretan interferón gamma, va a desarrollarse preferentemente una respuesta inmune TH1 de tipo celular. Pero si esos linfocitos TCD4 secretan interleucina 4, 5 y 13, por dar un ejemplo de algunos de los que pueden secretar, vamos a tener entonces una predisposición a desarrollar una respuesta de tipo inmunohumoral o TH2. Cualquiera de las dos me va a activar más linfocitos TCD4 y linfocitos de tipo efectores. Ahora, ¿qué sucede? Se habla de que el cigarrillo cambia la forma en la que reacciona la respuesta inmune, tanto la innata como la adaptativa. ¿Por qué? Porque existe una atenuación del sistema inmune de defensa. ¿Por qué? Porque se ha visto que el cigarrillo afecta a los linfocitos T ayudadores o T helper.
Entonces, si ellos, que son otro eslabón más en la cadena de la respuesta inmune, no funcionan, bueno, no existirá una activación correcta de ella. Es más, existe un cambio en la metilación, específicamente en el ADN de los linfocitos, tanto del epitelio oral como en la sangre. O sea, hablamos de que esto es de forma generalizada. Si yo no tengo unos linfocitos eficientes, vuelvo y repito, no voy a tener una respuesta inmune eficiente que me elimine ese antígeno. Pero la respuesta inmune de tipo adquirida o adaptativa no es solo de tipo celular, también hablamos de una respuesta inmune de tipo humoral. Obviamente estamos hablando de anticuerpos y el único fluido que está en cavidad bucal es la saliva. Y la saliva presenta inmunoglobulina A secretora, pero también presenta a nivel glandular, sobre todo en el estroma, inmunoglobulina A, G, M y D. Resulta ser que existen afectaciones diferenciales en los pacientes con tabaquismo en los niveles de inmunoglobulina. Sobre todo hablamos de la inmunoglobulina A, pero reduce las concentraciones de inmunoglobulina G, también reduce las concentraciones de inmunoglobulina D. Entonces esta respuesta inmune adaptativa también se halla alterada. Como vimos, la respuesta inmune se altera en cada uno de los eslabones que posee para eliminar o suprimir el antígeno. Si a esto le sumamos que tenemos un antígeno que está de forma constante en nuestro organismo, entonces debemos pasar al siguiente paso. ¿Cómo trato yo la dependencia tabáquica? Bueno, existen ciertas medidas que tomó el gobierno nacional en cuanto a darle visibilidad a esta enfermedad, a disminuir los espacios en los cuales se puede ingerir el tabaquismo. Nosotros como profesionales de la salud somos un eslabón más en esta cadena de cesación tabáquica. Sabemos que las afectaciones a nivel sistémico del tabaquismo son muy altas, pero este tipo de conferencias está orientada en darnos herramientas para ayudar al paciente a cesar en su enfermedad. El paciente con tabaquismo es renuente, el paciente con tabaquismo no quiere dejar de fumar y si quiere hacerlo le cuesta mucho trabajo hacerlo. Bueno, hay que hacer un sistema de acompañamiento, hay que hacer un sistema de apoyo, hay que ayudar a que ese paciente cese por completo esta enfermedad, por todas las implicaciones que este trae. Gracias por su atención, ha sido un gusto para mí poderles hablar un poquito de lo que sé. Espero que les sirva de algo esta información brindada el día de hoy, que les sea útil, que la puedan utilizar y aprovechar. Bueno, yo les traigo las casas donde yo me formé. Yo hice mi carrera de odontología en la Universidad de Carabobo, la cual llevo en el corazón permanentemente. Luego hice mi maestría en medicina estomatológica en la Facultad de Odontología de la Universidad Central. Hoy en día laboro allí como docente. Las casas de estudio son nuestra primer escalón en una carrera académica importante. Siempre les agradezco por la formación que me dieron. A ustedes les agradezco muchísimo por la atención brindada. Espero que volvamos a vernos en otra oportunidad.